Bienvenidos a otra edición de Senado Presenta. En esta ocasión llegamos al partido de Morón, ubicado en el centro del área metropolitana de la provincia, al oeste de la capital federal. Cuenta con una población de alrededor de 300.000 habitantes y es uno de los principales centros urbanos del país, que tiene un importante potencial de desarrollo social, comercial y productivo. A través del programa los invitamos a conocer este distrito, que también es conocido como el corazón del oeste. Morón es un partido de aproximadamente 360.000 habitantes, que se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón del conurbano bonaerense. Conozcamos juntos su historia, sus principales características y edificaciones más emblemáticas. Isabel Torres Briceño compra estas tierras y ella era viuda de un reconocido capitán que era el capitán Diego Morón. Cuando ella compra las tierras, se empieza a conocer estas tierras como las tierras de Morón. Pero se dice que el nombre no es solo por el hecho de que los propietarios de las tierras se llamaban así, sino también porque la familia Morón hizo algo muy importante en este lugar, que es instalar la primera ataona. La ataona es un molino que produce harina, es un molino de trigo, y en ese entonces se estaban dando los primeros sembrados de trigo en el país. De hecho, uno de los primeros sembrados de trigo fue Morón. Nuestra ciudad tiene la característica de tener un lugar histórico, sobre todo en la época de la independencia de la nación argentina. Los ejércitos libertadores en aquel momento solían tener en lo que hoy es Morón como la posta previa a sus viajes, o como el punto de salida de sus viajes hacia el interior del país. Nuestra Señora del Buen Viaje es la patrona de Morón y es una imagen muy representativa de María, porque esta zona, la zona de Morón, en el camino que hacían desde Buenos Aires los ejércitos hacia el norte, hacían una posta obligada en Morón y era la única zona donde se contaba con una capilla y donde podían rezar. En su viaje, los ejércitos en su viaje al norte se encomendaban a la Virgen del Buen Viaje en contra de lo que ellos llamaban las amenazas del indio. Y aquí en este lugar, donde se aventuraban después a seguir al interior, donde estaban las amenazas propias del camino, pedían a los pies de esta Inmaculada Concepción un buen viaje, y esto fue lo que motivó de que esta advocación de la Virgen de Morón sea propia de esta zona, y por lo tanto el Papa Juan XXIII en su momento decidió declararla como basílica. Es el edificio más emblemático porque tiene que ver con el origen mismo de Morón, ¿no? Morón nació alrededor de esta primera capilla que se fundó hacia el año 1776, y por otra parte es el único edificio que ha quedado desde hace tanto tiempo en pie en Morón, cuando ya para esta época, más o menos entre el 2000 y el 2030, Morón va a cumplir 400 años. Tiene que ver con esta arquitectura propia de la campaña bonaerense, que de hecho la ha transformado en uno de los edificios a nivel de lo que es la arquitectura eclesiástica más emblemáticos de esta zona. Este palacio se construye o se termina de construir en 1939. Y se dice que fue producto de una época, y esa época fue la conocida década infame, que comenzó con el golpe militar de 1930, que fue el día 6 de septiembre. De hecho, el partido de Morón, durante los años de la década infame, se llamó Partido del 6 de septiembre en reconocimiento a este golpe de Estado. De hecho, en las rejas que se forjaron cuando se inaugura el palacio,
están los números 6 y 9 en conmemoración de esto, ¿sí? Alejandro Bustillo construye este palacio con un estilo Art Deco. El estilo Art Deco es un estilo geométrico, de líneas simples, donde vemos sobriedad ante todo. En el salón podemos encontrar una pintura muy reconocida, que es del artista Emilio Centurión. Esta pintura se hizo con una técnica de fresco sobre fresco. En esta pintura se representa la batalla de Puente de Márquez. La batalla de Puente de Márquez es la que da inicio al rosismo. Nosotros tenemos dos hitos en la historia del rosismo, que es la batalla de Puente de Márquez cuando comienza y la batalla de Caseros cuando termina. Y ambos hitos son dentro de este territorio. O sea, dos puntos relevantes totalmente para la historia de la Argentina ocurrieron en este territorio. En esta batalla, Rosas toma mucho poder y eso es lo que le permite el ascenso a la gobernación de Buenos Aires. En la plaza de Morón se solían hacer procesiones y en esas procesiones llevaban la imagen de Rosas y todos tenían un distintivo rojo en honor a él. Siguiendo con la historia, ahora ya a finales de la tormentosa década del 70, nos sumergimos en Mansión Seré, un ex centro clandestino de detención y primer espacio recuperado para el ejercicio de la memoria en América Latina, además de ser declarado Sitio Histórico Nacional. Morón fue uno de los partidos en donde la represión ilegal de aquella época fue muy fuerte. Hay más de 330 personas desaparecidas. Por Mansión Seré transitaron más de 95 víctimas, de las cuales hoy 10 permanecen desaparecidas. Sin embargo, detrás del horror que guardan sus escombros, hoy es un lugar que enarbola la bandera de una memoria activa y presente, de la defensa de la vida y sobre todo de ser un espacio de recreación para miles de vecinos todos los años. A fines del 76 es que este predio que fue comprado de 11,4 hectáreas, que fue comprado por la Municipalidad de Buenos Aires, fue cedido a la Fuerza Aérea y a partir de ahí se instaló el centro clandestino de detención conocido como Atila o Mansión Seré. Hay que tener presente que el centro clandestino no funcionó toda la dictadura, sino que funcionó desde inicios de 1977 hasta que se produce la fuga, que está retratada en la película Crónica de una fuga de Pablo Echarri y Rodrigo de la Serna. Son 4 jóvenes que deciden escaparse el 24 de marzo de 1978 para justamente escapar de algo que ya les habían dado a entender que iban a ser asesinados. Y además con la situación de que hayan logrado sobrevivir muy cerca de acá, escondidos en el garage de una casa. Así fue que una vecina los ayudó, les dio ropa y al día siguiente pudieron reencontrarse con sus familias. Cuando se produce la fuga, lo primero que le sucede al grupo de Tarea 100, que era el grupo que operaba en Mansión Seré, era la posibilidad de que hubiera testimonio de lo que acá pasaba. Para borrar esas huellas, el lugar se incendia y se dinamita en 2 oportunidades. Parte de lo que permitió identificar a Mansión Seré como un centro clandestino son dos situaciones. Una, el ruido del ferrocarril, acá estamos muy cerca del ferrocarril Sarmiento, y por otro lado, desde el primer piso, que era donde estaban secuestrados y donde estaba la denominada parrilla, que era el lugar donde se aplicaba la picana eléctrica, se veían las palmeras que están detrás del sitio. En el año 85, cuando se recupera este predio, se dice que aquí donde hubo tanto terror y dolor comienza a haber vida. Este espacio convive de alguna manera con no solamente el lugar donde hubo un centro clandestino, sino convive con un barrio, con un entorno, con vecinos. Un lugar que era usado antes de ser un centro clandestino por los vecinos como un espacio de mucha vida, de entretenimiento, de esparcimiento. No solamente es un sitio de memoria, sino también es un polideportivo municipal que la primera gestión de la recuperación democrática decidió recuperar y a partir de hoy se realizan muchísimas prácticas de vida, de deportes, de entretenimiento, familias que vienen. Tenemos que ser totalmente conscientes de lo que sucedió ahí
para que nunca más ocurra. Y eso es lo que tenemos que contarle a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que sean conscientes de eso. Pero me parece que está bueno el tema de agregarle la vida, porque es optimista. Pensar la memoria, crear conciencia sobre lo que nos pasó, pero sobre todo comprometernos con nuestro presente y con nuestra democracia. Un sello distintivo de Morón es la aviación. Es el único municipio de Argentina que tiene a 50 cuadras 2 pistas de aterrizaje de aviones de alto porte. Y además, el inicio de la aviación comercial y militar del país fue en este mismo partido. Donde estamos emplazados en este momento fue cuna de la aviación argentina, Morón, Palomar, la primera escuela de aviación militar en la Argentina, y puntualmente en este aeródromo fue el primer aeropuerto internacional de Latinoamérica y de la Argentina. El hangar que vemos acá es el original hangar que construye la empresa Panagra, que inicialmente se llamaba NIRVA, o sea, el NIRVA significaba New York, Río, Buenos Aires, y data de su construcción desde 1929, año en que comienza las frecuencias de vuelo de la empresa Panagra desde Estados Unidos a la Argentina. La importancia de este hangar es que continúa su actividad en distintas etapas de la aviación. Originalmente lo ocupa Panagra, cuando Panagra se va a Ezeiza, ocurre a su otro lado, el hangar es ocupado por una unidad de la Fuerza Aérea, luego esa unidad se traslada a Mar del Plata y queda el hangar por un tiempo desocupado hasta que renace en este mismo lugar la aviación de ejército. El aeródromo tiene un origen que es inferior al año 29, data de 1926, en octubre del 26 comienza su inicio de actividades con el Aeroclub Argentino. Que aquí nace originalmente la empresa FAMA, Flota Aérea Argentina, que luego es reemplazada por el nombre de Aerolíneas, y hasta 1950 opera Aerolíneas en este mismo aeropuerto, quedando como aeródromo de alternativa durante varios años para el reemplazo de la posible inoperación de Ezeiza. La aviación para Morones, desde que se inició acá en 1926, es un modo de vida y significa un importante lugar de trabajo para la realización de muchas especialidades. Aquí además hay un espacio dedicado al Escuadrón Fénix, la unidad aérea formada por argentinos durante la Guerra de las Malvinas en 1982. A través de las voces de sus protagonistas y de las vivencias, viajamos a esos turbulentos días. Salíamos formados con otro avión, con otro Lear, y para el radar inglés éramos 2 aviones de combate. Entonces nos íbamos acercando hacia la isla y cuando el radar argentino nos decía ya salieron a perseguirlos, nosotros hacíamos un descenso de alta performance y nos volvíamos pegados al agua y desaparecíamos del radar de ellos. Después hemos realizado exploración, transporte de municiones, de heridos, de personalidades que estaban afectadas al caso. Éramos todos uno, éramos tripulantes que estábamos luchando en pos de un objetivo común. Pudimos ver actos de real patriotismo, de heroísmo, con aeronaves que no eran de alguna manera aptas para eso, porque eran aviones comerciales, porque la fuerza no tenía elementos de navegación adecuados, patrullaje costero y, reitero, transporte de todo tipo.
recuerdo que cuando llegábamos a la sala de operaciones había una considerable pila de estampitas. Éramos dos tripulaciones de 2 aviones, o sea, 4 o 5 tripulantes cuando más, y de las estampitas no quedaba ninguna. Quiere decir que la fe que teníamos en el regreso estaba amparada por esa condición que tiene el ser humano de aferrarse a algo que, aunque sea un amuleto, lo quiere llevar consigo como seguro de vida. Anécdotas hay muchas, pero básicamente las que más quedan es cuando en el desayuno éramos 8 en la mesa y a la noche éramos 6 y al otro día éramos menos. Eso duele. Gente joven, yo tenía 41 años en ese momento. La pasión por la aviación se va transmitiendo de generación en generación, y esta se traduce en la cantidad de escuelas de vuelo con las que cuenta Morón, donde miles de jóvenes buscan convertirse en pilotos y cumplir sus sueños. El CIATA es la escuela más antigua, ya que data de 1937, y es la más representativa, aunque han surgido otros emprendimientos en donde la misma juventud es la marca registrada. Cada escuela tiene aproximadamente 4 o 5 aviones y es el lugar donde se forja la actividad aeronáutica. La mayoría de los grandes pilotos salen de la base aérea de Morón. Hoy Morón tiene muchísimas ventajas competitivas para ser un polo aeronáutico dentro de Argentina y eventualmente Latinoamérica. ¿Por qué? Por diferentes factores. Primero, la cercanía de los 2 aeropuertos que les decía y todo el espacio físico que hay adentro de cada una de esas bases. Después, porque también con eso nosotros tenemos funcionando acá, tenemos funcionando el INAC, tenemos escuela aeronáutica, los mejores técnicos aeronáuticos de la Argentina salen de nuestras escuelas de Morón, tenemos más de 400 escuelas de vuelo privadas en una de las bases. Una idea de un grupo de jóvenes que se fue creándose a partir de conocimiento. Nos conocimos en un aeroclub, que es el Aeroclub de Mar del Plata, y de ahí decidimos, por distintos motivos, venir a seguir nuestra carrera en Buenos Aires. Eso nos dio la posibilidad y la oportunidad de crear una escuela de vuelo, en la cual surge GoFly hace un año aproximadamente de su apertura. Una escuela en la cual se busca que todos los jóvenes se sumen a un grupo, en el cual se genera una especie de club. Tenemos 4 aviones en la escuela de vuelo, 4 Cessnas 150, son aviones monomotores. Hoy es uno de los mejores aviones escuela que hay para aprender a volar. Después contamos con simuladores, tenemos 2 simuladores. El curso se puede iniciar a partir de los 16 años y 5 meses. Ahí es cuando uno, con una autorización de sus padres, pueden arrancar a hacer el curso de piloto. El curso de piloto consta en la escuela son 12 clases teóricas. Posterior, después de la 6ª clase teórica, ellos pueden arrancar a volar su primera hora de vuelo, en las cuales tienen 40, y en esas 40 horas de vuelo ellos van aprendiendo sobre navegaciones, sobre comunicaciones, sobre cómo son los circuitos de tránsito en un aeropuerto de esta inmensidad como es Morón. La aviación es una carrera muy linda, muy grata. La verdad es que para los que vivimos lo que es el volar día a día, nos genera una pasión en la cual está muy bueno que se siga sumando gente, que se sigan sumando jóvenes. Bueno, lo más lindo de volar, la realidad es ver las cosas desde otro punto de vista. La verdad, disfrutar cada momento, cada atardecer. Para Morón es muy importante su Museo Nacional de Aeronáutica, que es un lugar que narra la aviación desde sus comienzos a través de sus 10 salas, los 2 hangares, más de 65 aeronaves, entre otras piezas de valor.
Es un museo muy conocido tanto a nivel nacional como internacional, justamente por la calidad de su muestra. Además, las diferentes actividades que se realizan, como presentaciones de libros, entre otras cosas, lo han llevado a convertirse en un centro cultural. El Museo Nacional de Aeronáutica, en línea con lo que venimos hablando, es una de las joyas o de los niños mimados que nosotros disfrutamos constantemente. Nuestros colegios públicos y los colegios públicos de la zona van casi cotidianamente a hacer visitas al museo. Todos nuestros hijos, la de la mayoría de los moronenses, fueron 3 o 4 veces al museo y tienen fotos en cada uno de los aviones. El museo data del año 1962, se emplazó en lo que era el aeropuerto Jorge Newbery, se traslada en el año 2001 y preserva todos los bienes patrimoniales de lo que es la historia de la aeronáutica argentina e internacional, relatando desde los primeros sucesos, los primeros vuelos en la Argentina, la industria nacional aeronáutica, el auge de la producción nacional aeronáutica y aeroespacial. Tenemos desde la réplica del primer avión que realiza el primer vuelo en el mundo, un avión Flyer, que fue volado por los hermanos Wright en el año 1903. Después tenemos lo que es el avión Blériot, que es un avión de origen francés con el que se cruza el Canal de la Mancha. Viene a la Argentina en 1910. Donde se realizan los primeros vuelos en la Argentina. Hoy tenemos en el museo uno de estos Blériot originales del año 1910, que fue volado por Jorge Newbery, Alberto Macías, Teodoro Fels, grandes pioneros de la aviación argentina, con el que también se realiza un vuelo muy particular que fue el cruce del Río de la Plata. Aeroposta Argentina, que es una empresa franco-argentina, francesa, que ya tenía base en varios continentes, llega a Sudamérica y empieza a realizar los vuelos al sur, a la Patagonia, a Chile, a Paraguay, a Perú, a Brasil, llevando cartas y algunos pasajeros. Este avión es único ejemplar al mundo, no hay otro, y fue volado por grandes aviadores franceses, que son los que vienen junto con esta empresa a la Argentina, se quedan a vivir, entre ellos Saint-Exupéry, el autor del Principito, el famoso cuento. Tenemos la sala de la mujer en la aeronáutica, que es muy particular. Fuimos el primer museo en Latinoamérica en incluir una sala de la mujer en la aeronáutica. De hecho tenemos un avión que voló una aviadora muy conocida, Carola Lorenzini, que muere justamente acá haciendo acrobacia, era una aviadora acróbata muy reconocida. Tenemos el sector de Malvinas, con muchos de los aviones que participaron en el conflicto, y una sala en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Tenemos el sector antártico, que es donde alojamos los primeros aviones que sobrevolaron el Polo Sur, que llegaron a la Antártida. Hemos llegado al final de este recorrido en donde mostramos el partido de Morón y sus sitios más emblemáticos. Esperamos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y hasta una próxima edición de Senado Presenta para seguir este viaje por la provincia de Buenos Aires.